Hoy quería hablar de un tema que es el decreto 160 de negociación colectiva. Es un decreto, pues, que ya lo logramos modificar. Empezamos la negociación colectiva en el año 2012, logramos la reglamentación con el decreto 1092, pero ese 1092 no recogió todo lo que nosotros habíamos propuesto, y por eso después logramos modificar ese 1092, convertirlo en 160, y ahora estamos en la discusión del 160 porque necesita ajustes, ¿sí? Entonces nosotros debemos participar en esa discusión, porque pues llevamos bastante tiempo negociando, desde la primera negociación formalizada y antes desde las negociaciones en las cuales era a partir de las luchas, pero aquí simplemente estamos hablando desde el momento de que se formalizó. La primera discusión es sobre la representatividad. Entonces, pues la representatividad es claro que quien tiene más afiliados representa más. O sea, en la DIAN, por ejemplo, tenemos un sindicato que es el que menos tiene, que tiene como 31, y el sindicato que más tiene 1.500. Entonces, pues es diferente el peso que tiene el que tiene 1.500 que el que tiene 31. Eso hay que reconocerlo, ¿sí? Entonces, nosotros lo que estamos planteando, y esto tiene que ver con estas discusiones de los permisos para la negociación y quiénes son los negociadores, es que, por ejemplo, hay una regla general para una junta directiva. Todas las juntas directivas tienen 5 principales y 5 suplentes, tanto el de 1.500 como el de 31, ¿sí? Porque no hacemos lo mismo en la negociación colectiva. Sencillamente, un número fijo de negociadores, máximo 5. Otra cosa es que la mesa tengan 2 voceros o un vocero. En la DIAN lo hemos resuelto con 2 voceros, pero esos voceros hablan de acuerdo a su representatividad. Entonces, yo creo que eso es importante, porque, porque tenemos comisiones negociadoras muy grandes y entonces esto está afectando al sindicalismo. ¿Sí? Nos está dañando nuestra imagen, nuestro espíritu de trabajo y de lucha. Entonces, me parece que ese es un aspecto que hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque pues todos tenemos los mismos derechos, pero tenemos diferentes pesos específicos dependiendo de nuestra membresía, se llama eso, las afiliaciones. Asimismo, eh, yo creo que en la DIAN lo hemos resuelto de alguna manera, y por eso es que en la DIAN tenemos avances importantes que hay que llevarlos a otras partes. Y es que los pliegos tienen que tener un carácter técnico, jurídico y político. Los pliegos no pueden ser elaborados por lo que a mí se me ocurrió. Los pliegos no pueden ser una lista de mercado, ¿sí? Entonces, es muy importante eso. Entonces, tendremos que hacer talleres o informar, enseñarle a la gente cómo hacer los pliegos, porque pedir en un pliego, como lo decían que ya unos compañeros, en un pliego que a los dirigentes sindicales no tengan pico y placa, pues eso, sí, pues eso no, pues no, pues no va con el proceso de lucha eh, que tenemos, ¿sí? Eh, el otro aspecto es que, pues aquí hay una discusión grandísima que apareció después de la Constitución del 91. Antes, en el modelo anterior, era solo un sindicato de base. Podía haber sindicato de gremio, podía haber sindicato de industria, pero solo era un sindicato de base. Y, eh, y también estaba el concepto del sindicato más representativo, que prácticamente era el que podía hablar por el resto. Y eso ya no se puede. Hay mucha gente que no le gusta, pero pues es que es el Estado democrático, ¿sí? Y este Estado democrático pues tiene un corte pues liberal y debe ser garantista. Entonces cada organización se representa a sí misma.
Entonces, el caso del sindicato de 30 en la DIAN, pues se representa a sí mismo igual que, pero no lo va a representar el de 1500, porque el de 1500, pues si lo representara el de 1500 estaría incluido en el de 1500, pero como no lo representa, pues está ahí, existe. Entonces, cada organización debe tener su propia representatividad y eso es importante que se defienda. Eso es importante que se defienda. Porque si nosotros hacemos como un análisis, pues prácticamente la mayoría de la sindicalización está en una central que tiene como el 75%, creo ahora, de las afiliaciones. Entonces, en esa perspectiva tendría que representarnos a todos. Y resulta que no es así. Porque si bien es cierto, tiene esa mayoría, pero no tiene conjunto. Y así como existe ese derecho de la mayoría a representar, pues también existe un derecho de las minorías. Y el 30% de los sindicatos en Colombia son de menos de 500 afiliados. Entonces no podemos desconocer a este 30% de los sindicatos en Colombia, ¿sí? Entonces, pues ahí tenemos que ir todo el mundo. Y el otro tema es tener objetivos comunes. ¿Y qué significa tener objetivos comunes? Pues los pliegos únicos, la capacidad de construir pliegos únicos, que son los objetivos comunes de los trabajadores. Esos son aspectos importantes. Otro aspecto que queremos plantear es que se le dé, digamos, la debida representación, la debida capacidad de negociación a las negociaciones singulares. Por ejemplo, en el gobierno del presidente Duque nos quitaron a nosotros la posibilidad de negociar temas económicos. Y todavía está eso. Entonces estamos pidiendo que eso se levante. ¿Sí? Que las negociaciones singulares como la nuestra tengan esas posibilidades de negociar temas económicos. Que no todo tenga que llevarse al centro. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí nos tocó en ese punto hacer un acuerdo político, porque no podíamos hacer un acuerdo jurídico, sino político, en el sentido del compromiso de la dirección de la DIAN con la recomposición salarial. ¿Sí? Porque la DIAN, por la reglamentación que emitió el gobierno anterior, ¿sí? No puede, que está demandada por Ultradian, además. Nosotros la demandamos, nosotros somos nosotros, con otra organización sindical, con dos organizaciones sindicales más, demandamos esa circular, pero eso no ha salido. Entonces esperamos que se resuelva antes que salga la demanda, porque aquí las demandas siempre son infinitas. Bueno, no infinitas, pero se demoran mucho tiempo, ¿sí? El otro aspecto es que busquemos que la negociación tenga más características, digamos, lo que es la negociación singular, en el caso nuestro, las entidades, lo que es la negociación territorial, por ejemplo, los departamentos, las negociaciones en los entes territoriales como el distrito especial o ciudades, las metrópolis, digamos, como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, en las cuales yo diría que también Soacha, en las cuales por la cantidad pues de habitantes, el estado es más grande y entonces esas negociaciones tienen que resolverse con unas reglas específicas o el caso de las renegociaciones por sectores también y ya solo los temas generales, los más amplios, lleguen a la negociación nacional. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo ahora en la negociación nacional? Pues que llegan los temas gruesos, pero como también llegan otros temas particulares, entonces nos ha tocado construir mesas paralelas en las cuales se resuelven los problemas. Esos son aspectos generales que me parece que están para la reflexión y que nosotros los estamos planteando desde nuestra experiencia para que sean retomados por el movimiento sindical, pero también sean retomados por el gobierno nacional. Y el último aspecto que quiero resaltar acá es el tema del mediador con relación al Tribunal de Arbitramiento. Actualmente tenemos un mediador y ese mediador pues tienen que, bueno, de común acuerdo con las partes, pero las decisiones que tome el mediador, pues las instituciones públicas podrán aceptarlas o no.
Entonces creemos que eso debe cambiar. Nosotros creemos que no debe ser solamente el mediador, sino que aquí debe estar el tribunal y las decisiones deben ser acatadas por la institución. Entonces, esa es una discusión muy fuerte. Los gobiernos no han querido, porque dicen que ellos no se van a someter, que eso viola el principio de autoridad. Sin embargo, nosotros hemos planteado un argumento, dos argumentos, uno de orden jurídico, técnico jurídico, y es que esto está en el convenio 151 de la OIT, y el otro es de las prácticas. Resulta que aquí con todos los TLC que se firmaron, incluso en contra del trabajo de las organizaciones sindicales, con todos estos TLCs, Colombia está sometido a tribunales de arbitramiento. Y si llega a incumplir algunos de los TLC, algún tribunal de arbitramiento puede venir a sancionarnos. Entonces, ¿por qué, si en ese contexto aceptan los tribunales de arbitramiento, por qué no los van a aceptar aquí en nuestras reivindicaciones de orden laboral? Esos aspectos son importantes y ahí queda nuestra propuesta. Pues ya el tiempo es corto y no podemos extendernos más. Y bueno, eh, estamos en esa discusión y esperamos que esta reforma del 160 sea positiva para el conjunto de los trabajadores y para el conjunto de la negociación. Y un último punto, el tema de los días de la negociación. Hoy no es claro los días. Dice 20 días prorrogables por otros 20. Tradicionalmente, ¿qué es lo que se ha hecho? Pues que se negocian los 20 días, son 20 días seguidos y se prorrogan por otros 20. Pero, por ejemplo, en el caso de la DIAN, la última negociación, lo que se acordó es que se negocien 20 días, pero 20 días, o sea, contando los días de negociación, no los 20 días corridos. Entonces, nosotros empezamos el 14 de abril. Si hubiéramos utilizado el método que utiliza el 95% o 99% de las organizaciones sindicales y que se utiliza en la Mesa Nacional, tendríamos que haber terminado nuestra negociación alrededor del 20 de junio, ¿sí? El 20 de junio, o sea, con los 40 días, o sea, los 20 días prorrogables por otros 20 deberían terminar el 20 de junio, ¿sí? Y resulta que hasta el jueves pasado llevábamos 19 días y estamos ya, hoy estamos a qué, a 13 de julio, ¿sí? Hoy estamos a 15 de julio, ¿sí? Y el 13 llevábamos hasta ahora 19 días negociando. Entonces, eso tiene que haber claridad, porque si no, las negociaciones terminan siendo, digamos, demasiado prolongadas. Y entonces, ¿cuándo vamos a hacer el seguimiento? ¿Cuándo viene la implementación? Y entonces, en febrero del próximo año vamos a empezar la siguiente. Entonces, creo que en eso hay que darle claridad. Hay una propuesta que también es importante y es que los procesos de negociación hasta ahora pues están regidos que los 2 primeros meses del año. O sea, en el mes de febrero tenemos que presentar a más tardar el 28 de febrero nuestro pliego, por eso nos toca hacer la asamblea antes. Entonces la idea es ampliarlo a 3 meses. Pues ¿para qué? Para que no nos toque correr tanto y poder realizar los procesos previos con más tranquilidad, ¿sí? Esos aspectos, y ahí sí termino ahora sí, son los que están ahí planteados y esa es la discusión que hay planteada hoy en el tema de la negociación colectiva. Muchas gracias, compañeros y compañeras.